Bueno, vamos a ver unos ejemplillos de cómo sería para poner los textos en las viñetas. Mira, partimos de una plantilla, que es la que tendríamos aquí, con un montón de capas por aquí, que están agrupadas en carpetas, ¿vale? Ahora veréis por qué. Hay una carpeta que se llama fondo, que es donde se ubica la imagen que sería el fondo de esta viñeta, ¿vale? Habitualmente cuando llegamos a este paso de la edición de la viñeta ya no estamos viendo la viñeta, el fotograma original, sino que estamos viendo ya el fotograma ya súper retocado, sin el cielo, sin los zapatos, ya pasado a filtro de viñeta, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hacer los diálogos da igual verlo así que verlo ya editado. Lo mismo da. Bueno, si desactivo la visualización del fotograma, mira, aquí abajo en este grupo que he llamado sólidos, pues tenemos una capa azul, que es solamente una capa de color liso, y ya está, ¿no? Que me va a servir de apoyo visual, ya está. Y tengo aquí una capa que se llama rectángulo blanco, que es la capa que yo uso siempre de fondo en los diálogos, el colorcito este, ¿vale? El que siempre va ahí de fondo en los diálogos. Entonces, de momento lo tengo aquí como plantilla original, pero veréis que ya en cada agrupación de estas corresponde a un tipo de diálogo de los que yo he ido necesitando, y ahora pues vamos a hacer un ejemplillo cualquiera y lo vamos a ir viendo. A ver. Bueno, primero, el grupo este que pone P.Galilea simplemente es el texto que aparece para firmar la viñeta. ¿Veis que aquí está P.Galilea? Eso se pone al final porque a veces queda mejor a un lado, a veces queda mejor al otro, ¿veis? A veces queda mejor así en vertical, depende de cómo haya quedado la viñeta. Bueno, luego nos preocupamos de eso. Pues venga, vamos a hacer de ejemplo pues cómo introducir los textos de esta viñeta. Esta viñeta pues tiene un texto de narrador, que es este, y un texto que lo dice Jesús, ¿no? Bueno, pues venga, copiamos el texto de narrador, ¿vale? Lo copio, control C, o como vosotros copiéis, y para ese texto pues voy a coger una de las opciones de narrador. Tengo esta de aquí, que si la activo sale aquí una caja en la parte superior izquierda, y tengo otra que es narrador abajo, que sale en la parte inferior derecha, ¿vale? Siempre que sea posible, pues en los diálogos del narrador los pongo en esta primera, en la de narrador, en la que aparece arriba a la izquierda. Bueno, venga, vamos a ir viendo qué pasos habría que ir dando. A ver. Claro, me aparece una frase que corresponde a otra viñeta distinta, de otro cómic, ¿no? Entonces, pues para cambiar esa frase, simplemente hago doble clic en la capa del texto, ¿vale? Aquí en el icono, hago doble clic, ¿veis? Y ya puedo editar ahí. Simplemente si hago control V, como ya me lo he copiado en el portapapeles la otra frase, pues me va a aparecer aquí. Y entonces, pues bueno, la voy a desplazar. Veis que se sale por la izquierda, pues la voy a desplazar hacia la derecha. Eligiendo la herramienta mover, pues puedo utilizar en el teclado la tecla de cursor derecha, la flechita derecha, y lo pongo más o menos a esta distancia. ¿Vale? Sabéis que para hacer zoom es Alt y la rueda del ratón, ¿vale? Y para bajar o subir el lienzo, simplemente con la rueda del ratón puedo bajar y subir. Bueno, fijaos, el grupo este que se llama narrador tiene una serie de capas. Las que están ahora puestas se llaman R1 2 filas, L1 2 filas, H1 2 filas y R1 una fila, L1 una
¿vale? Bueno, ¿esto qué es? Cuando el texto ocupa dos filas, como el que había antes, pues activamos la barra lateral derecha, R de right, L de left, ¿vale? Y H de horizontal. ¿Mm? Fíjate que si la oculto, pues... Bueno, en este caso me hacen falta las barras para el caso del que el texto sea de una sola fila. Por eso voy a visualizar estas tres, ¿vale? Bueno, la barra horizontal sale aquí abajo, pero bueno, la subo de nuevo con la herramienta, teniendo seleccionada la herramienta mover y teniendo seleccionada la capa esta, ¿vale? Teniendo seleccionada la capa esta, pues subo un poquito la barra, la voy a colocar más o menos aquí en su sitio y bueno, voy a ajustar la barra derecha, que sería esta de aquí, pues con la herramienta mover y la tecla cursor derecha y la llevo a... También puedo hacer una cosa para ir más rápido. Mira, si pulso control T, se abre el panel para modificar el ancho, el alto y tal, y la posición. Si hago clic sobre aquí, sobre la X, clic and drag, clicar y arrastrar, pues se mueve rápidamente la barra sobre el eje X y llegamos más rápido a hacer lo que queremos hacer. Bueno, ahí estaría bien. Aplico el cambio y ahora tengo que ampliar un poquito la horizontal. Pues entonces activo la barra horizontal, hago control T, y entonces me da la posibilidad de modificar esta barra. Aquí me sitúo hasta que el cursor, fíjate, ¿ves? El cursor se pone como una doble flecha horizontal, entonces hago clic y estiro. Vale. Bueno, aplico el cambio y bueno, más o menos queda bien. Si sobrara mucho, puedo ir retocando de nuevo con control T, quitarle un poco, por ejemplo, le he quitado un pelín. ¿Vale? Así hasta que más o menos quede, pues, más o menos con esas proporciones. Bueno, pues entonces ya sería, hemos puesto, en primer lugar, hemos puesto el texto que corresponde a esta caja. En segundo lugar, hemos reubicado correctamente las barras laterales y la barra horizontal para que se ajusten al tamaño, a la longitud del texto. Lo último que me queda ahora es el fondo blanco, ¿vale? El rectángulo blanco, ¿veis? Este de aquí. Bueno, ¿qué pasa? Pues que voy a desactivar esto para trabajar con más comodidad. Voy a ocultar esto. Pues que el rectángulo blanco ahora mismo lo tengo ya recortado por haber trabajado en otras viñetas y entonces ahora mismo no me sirve. Entonces, tranquilamente, este rectángulo blanco lo elimino, esta capa, ¿vale? Teniéndola seleccionada, le doy a la tecla suprimir, o le doy botón derecho aquí, eliminar capa, ¿vale? Lo mismo es. ¿Desea eliminar la capa esta? Sí. Y ahora me vengo aquí y esta le hago un duplicado. Botón derecho, duplicar capa. ¿Vale? Da igual que se llame igual. Y esta me la llevo aquí justo debajo del texto. ¿Vale? Aquí la he resituado porque es, y le doy a visualizar, aquí la tenemos, porque es la que me va a servir para esta caja en concreto, ¿veis? Lo que he hecho es, como la que tenía aquí no me servía porque estaba ya como muy estropeada, bueno, estaba, digamos, adaptada a otro texto distinto, pues lo que he hecho es eliminarla y hacer de nuevo un duplicado de la plantilla, y el duplicado lo he colocado justo debajo de la frase de la caja que estoy editando. Bueno,
Bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es esta capa de rectángulo blanco, la sitúo cómodamente aquí, sin preocuparme mucho si sobra, si falta, simplemente que todo el blanco tape toda la caja, ¿vale? Ahí mismo. Y ahora lo único que voy a hacer es recortarle lo que sobra. Y para eso, ¿vale? Teniendo esta capa seleccionada, voy a ocultar el panel de capa, voy a ampliar lo máximo posible que vea la caja. Y ahora pues con la herramienta lazo poligonal, pues que se activa o la seleccionamos dándole aquí botón derecho, donde está la herramienta lazo, botón derecho, lazo, y elige el lazo poligonal. Entonces la cosa es elegir justo lo que no está en la caja para borrarlo, ¿vale? Bien, hay varias formas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a intentarlo. Mira, voy a empezar por aquí. A ver, hago un clic, elevo la línea, da igual que se salga del lienzo, hago otro clic, ¿veis? Ahora me vengo al otro lado, clic, clic. Ahora aquí sí me voy a pegar lo máximo posible aquí. Clic. Y hasta aquí. Bueno, pues ya está. Fijaos que ya se ha seleccionado el área que quiero eliminar. ¿Veis? Pues ahora le doy a la tecla suprimir. Y ya está. Y ya hemos eliminado ese área de blanco que me sobraba. Y ahora para quitar este área seleccionada pulso control D o selección de seleccionar, ¿veis? Es lo mismo, control D. Y ya está, pues ya estaría. ¿Veis? Así de sencillo. Si el texto, por ejemplo, pues queda muy bajo, o sea, el texto de aquí está como muy pegado hacia arriba, pues lo voy a bajar un poquitín usando los cursores, seleccionando la capa de texto, pues uso los cursores y ya está. Lo sitúo más o menos en el centro de la caja, en el centro verticalmente. Bueno, pues vamos a hacer el otro diálogo. Este ya estaría. Voy ahora a visualizar, le doy a control 0 para que la imagen se adapte el lienzo entero se adapte al tamaño de ventana. Y venga, pues ahora vamos a coger esta frase que la dice uno de los personajes de la viñeta, en concreto Jesús. Pues lo copio, vuelvo aquí y ahora, bueno, pues ¿qué usaré para este caso? Pues tengo varios tipos de diálogos, ¿vale? Si le voy dando, fijaos, si lo visualizo, aquí sale este como es, este otro tiene varias flechas que puedo utilizar y este otro, que es de una sola fila. Yo creo que vamos a usar este que tiene dos filas, ¿no? Por la longitud del texto. ¿Vale? Fijaos, este ya tiene, la verdad que no tiene estropeado por la plantilla que estoy usando. Bueno, ahora expliqué eso. Venga, vamos a seguir los pasos. Paso número 1. Copiar el texto que va a llevar a esta caja. ¿Vale? Pues entonces, en su capa de texto, ¿veis? Que es... Uy, cuidado que me estaba liando ya. Esta de aquí.
despliego la carpeta correspondiente y en su caja de texto, ¿veis? Ocultando y visualizando, te aseguras de que está en la capa que tú quieres. Pues haces doble clic aquí y control V. Bien. Aquí viene el texto que va en esta caja. Entonces, bueno, yo voy a romper la línea, pues... A ver, una cosa así, por ejemplo. Para que tenga sentido las dos partes. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Venga, vale. Paso número 1, que era copiar el texto. Ahí lo tenemos. Paso número 2, pues resituar las líneas de la caja para que se adapten a la longitud del texto. El texto lo voy a bajar un poquito. Marco la capa y teniendo la herramienta de mover, pues lo bajo un poquito. Bueno, el paso número 2, pues lo que decía, resituar las barras laterales de la caja para que se adapten a la longitud del texto. Pues venga, por ejemplo, la barra izquierda la marco y con la herramienta mover seleccionada, pues utilizo el cursor izquierdo y la sitúo más o menos a esta distancia. La barra derecha igual, la selecciono aquí y con la herramienta mover seleccionada, pues con el cursor derecho la sitúo más o menos aquí. Ahora la barra horizontal, pues tengo que agrandarla, ¿vale? Pues nada, amplío esto para trabajar con comodidad. Teniendo esta capa seleccionada, pulso control T y aquí me aparecen los tiradores, pues selecciono este tirador cuando el cursor se ponga así, horizontal, y lo llevo pues más o menos aquí, y lo mismo hago para este lado. A ver, le doy a aplicar. Por aquí quizá un pelín más no estaría mal, pero bueno, tampoco está mal así, ¿vale? Ya está, pues ahora lo que me quedaría es, fijaos, el rectángulo blanco ya viene preparado con la parte de arriba así como difuminada, ¿vale? Entonces, si tú tuvieras que mover la caja de sitio o lo que sea, pues todo el rectángulo blanco, la idea es que lo coloques con la parte difuminada como que está dentro del repositorio de la caja, ¿veis? Veis que la caja de diálogo esta no tiene línea negra arriba y la parte de arriba es como un difuminado así, ¿vale? Pues ya está, lo sitúas así para que no salga de los bordes y ahora procedemos al recorte, el mismo recorte que hemos hecho antes, pues utilizando la herramienta lazo poligonal, empezando pues igual que antes, por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Vamos haciendo clic, vale. Otro clic, me voy por fuera de todo el área blanca para que se borre bien. Moviendo el ratón a los extremos de la ventana, pues la ventana se desplaza, ¿vale? Hago clic, clic, clic aquí y ahora para ajustarme bien hago un clic aquí, otro clic aquí y un clic aquí, ¿vale? Pues ya tendría el área seleccionada. Ahora pulso la tecla suprimir y ya he eliminado la parte blanca. Ahora para quitar las líneas discontinuas estas del área de selección, recordamos que es control D. Control D de Dinamarca. Vale, pues ya está. Bueno, ya estaría la caja por aquí. Ahora la caja habría que situarla pues para que apunte al personaje que está hablando, ¿no? Pues entonces elijo la herramienta mover y cuidado porque ahora lo que quiero mover es todo este grupo. Entonces selecciono la carpeta entera.
la carpeta entera. Y utilizo los cursores para irla situando. ¿Vale? Utilizo los cursores, no vaya a ser que elija una capa individual. Pues nada, con los cursores del teclado lo voy llevando y lo sitúo pues más o menos a un sitio más o menos que se sobreentienda que está hablando ese personaje. Se podría mover, mirad. Yo puedo mover la flecha entera. Si yo veis que las líneas laterales de la flecha y el blanco de la flecha están agrupadas en esta carpetita. Si yo marco esta carpeta y también utilizo los cursores a la derecha y a la izquierda, lo que sucede es que se mueve la flechita esta a derecha e izquierda, y eso ya pues según me convenga, ¿no? Bueno, pues yo creo que nada más. Bueno, quedaría ver lo de dónde poner la firma. La firma de Proyecto Galilea, pues aquí salen las 3 firmas. Voy a siempre en principio, siempre que se vea más o menos bien en esta posición, pues la dejamos en esta posición, ¿vale? En las otras alternativas, en caso que la vertical o en la posición derecha, pues en caso que no se vea bien, pero siempre que sea posible, como ahora, pues se queda ahí y ya está. Bueno, pues ya está. Así quedaría esta viñeta sin editar, claro, el cielo y eso, pero bueno, ya los diálogos ya estarían. Bueno, paramos aquí. Bueno, quería añadir unas cuantas cosillas que creo que no he comentado antes. Mira, he activado, bueno, he cambiado, he puesto ya una viñeta final, ¿vale? El texto definitivo no es este, sino que es este que lo he escondido, ¿vale? Bueno, pero para lo que os voy a enseñar, las cosillas que voy a enseñar, voy a utilizar esta caja. Mira, fijaos en esta caja. Esta caja, pues por ejemplo, viene preparada con 3 flechas. Si os fijáis, ¿vale? Al desplegar el grupo este, tiene esta flecha lateral que estoy ahí ocultando y visualizando, que me puede venir bien en un momento dado. Y tiene 2 flechas por aquí. Bien, os voy a explicar unas cuantas cosillas sobre el movimiento de los objetos y sobre la utilización de las flechas y tal. Mira, primero, si tú quieres mover las barras laterales, voy a ocultar de momento la flecha lateral, las barras laterales de la caja, que sería esta y esta, ¿verdad? Una de las formas es seleccionando la capa y con la herramienta de mover, pues utilizando los cursores del teclado, las flechas del teclado, ¿verdad? Pero si el texto es muy largo y a lo mejor el texto termina por aquí, pues te lleva un rato estar moviendo así con la flecha del teclado. Entonces, para mover mucho más rápido, pues teniendo la capa seleccionada, tú pulsas Control T, que es lo mismo que edición, transformación libre, ¿veis? Control T. Y entonces te sale el menú de transformación. Y pongo el cursor exactamente sobre la X para que solo se me mueva en el eje horizontal. Pongo el cursor sobre la X, hago clic y arrastro. Y entonces fijaos que esto va muchísimo más rápido para mover la flecha de un lado para otro. ¿Veis? No, es simplemente una forma de ganar tiempo. Luego cuando ya esté en su posición final, pues le doy a aceptar, ¿vale? Y ya está, chimpón. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con la barra lateral izquierda. Pues control, selecciono la capa, control T, sitúo el cursor aquí arriba en las opciones sobre la X, hago clic y arrastro, manteniendo pulsado el botón del ratón, ¿vale? El botón izquierdo. Bueno, con la
y acepto luego el cambio, ¿vale? Con las flechas pasa igual, ¿vale? Si yo esta flecha la quiero desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustarla a algún personaje, pues tengo que marcar el grupo entero, la carpetita. Veis que cada flecha a su vez es una carpetita que tiene su línea y su fondo blanco. Pues entonces, en vez de marcar la capa, lo que marco es el grupo de esa flecha. ¿Veis? Este, por ejemplo. Marco ese grupo, hago control T. O sea, bueno, también teniendo este grupo marcado, puedo usar los cursores del teclado, las flechitas del teclado para moverlo. Pero también si quiero moverlo más rápido, porque tengo que desplazarlo mucho, pues de nuevo hago control T, ¿vale? Y pues nada, igual, sobre la X hago clic y manteniendo pulsado el botón, pues desplazo solamente en el eje horizontal hasta donde yo quiera. Y acepto el cambio, aplico el cambio. Veis que en esta caja también hay una barra lateral que me puede venir bien en un momento dado, que también igualmente la puedo con control T. Si la quiero subir o bajar, cuidado que no he marcado la que es, cancelo esta de aquí, ¿vale? Con control T. Fijaos, puedo o bien mover sobre uno de los ejes, sobre el eje X, sobre el eje Y, o puedo hacer clic sobre el objeto una vez que he hecho control T y ya entonces moverlo libremente. ¿Veis? Lo puedo ajustar y luego ya con las flechitas del teclado ya perfeccionar el ajuste. Bueno, la caja entera. ¿Puedo mover la caja entera también? Todo con las flechas, el texto, todo. Claro, tendría que pulsar en la carpeta que contiene todos los objetos de esa caja. Entonces, teniendo seleccionada esta carpeta, o bien utilizo las flechitas del teclado, los cursores, o bien hago control T y entonces pincho sobre todo ese grupo de objetos y los muevo al mismo tiempo. ¿Veis? Y entonces ya los puedo situar rápidamente donde yo quiera situarlos. ¿Veis? Y aplico el cambio o cancelo si no me... ¿Vale? Repito, selecciono el grupo entero de la caja que quiero mover con todas las flechitas, la carpeta entera. O bien utilizo los cursores de teclado, o bien hago control T y una vez que he hecho control T hago clic y arrastro, hago clic sobre el grupo de objetos y lo arrastro, ¿vale? O bien si lo quiero mover solo sobre el eje horizontal, hago clic aquí sobre la X y desplazo solo sobre el eje horizontal. Bueno, o los cursores de teclado, en fin, veis que hay variedad de... Pero lo más rápido es eso, hacer control T y clic sobre el grupo de objetos y moverlo. Bueno, otra cosa, las flechitas. Imagínate que pues yo quiero que esta flecha de aquí, vale, voy a esta de aquí por ejemplo, apunte hacia el otro lado, ¿vale? Porque me viene mejor porque el personaje, porque quiero que la caja está aquí, pero el personaje está un poquito más para allá, por ejemplo, ¿no? Pues seleccionando el grupo, la carpeta de esa flecha, me voy a edición, transformar, voltear horizontal. ¿Veis? Entonces todos los objetos de ese grupo, de esa carpeta, se le aplica un volteo horizontal, que es como un espejo respecto a un eje vertical, ¿vale? Se le aplica un volteo horizontal y ya está. ¿Veis? Repito, por ejemplo, el proceso con esta de aquí. Pues marco el grupo, edición, transformar, volteo horizontal. ¿Veis? Y ya está, ya tenemos la otra flecha mirando para allá también. ¿Que necesito una flecha más? Pues lo que hago es duplicar el grupo completo. ¿Vale? Por ejemplo, cualquiera de estos, pues sobre el grupo, ¿vale? Sobre lo que es el nombre de la carpetita, botón derecho y le digo duplicar grupo, ¿veis? Duplicar grupo.
me pide el nombre del grupo, pues bueno, así mismo, flecha copia 2. Ok. Y no lo veo, ¿por qué no lo veo? Porque está encima del otro. Pero si simplemente, pues con la herramienta mover, con el grupo seleccionado, pulso los cursores, la flechita del teclado, veis que ya lo tengo aquí, ¿veis? Y ya tengo aquí la otra flecha. O sea que puedo obtener así todas las flechas que yo necesite, voltearlas para que apunten para un lado, para otro. Y bueno, así no me va a faltar de nada. Ya está. Bueno, alguna otra cosilla era el tema de la... Creo que lo he comentado ya, pero por remarcarlo un poco, el tema de la firma. El tema de la firma, de que pone aquí P Galilea, ¿vale? Eso está en un grupo, este de aquí, ¿vale? Hay tres posibilidades, o bien poner la firma aquí en la esquina inferior izquierda, ¿vale? O bien poner la firma también en esa esquina, pero en vertical, ¿veis? Ese sería. O bien poner la firma abajo, pero a la derecha. Entonces ya depende de donde se vea mejor, pues lo ponemos en un lado o en otro. Siempre que se vea bien en la esquinita inferior izquierda, se vea medio bien, se distinga, pues preferiblemente lo dejamos siempre ahí, ¿vale? Siempre que se vea, aunque sea de forma discreta, no tiene por qué llamar muchísimo la atención, pero que se distinga, ¿vale? Bueno, pues siempre que sea posible, aquí. Bueno, pues ya está. Y alguna cosilla más, mira. Siguiendo con la caja esta, voy a ocultar un momento el fondo, ¿vale? Fijaos que al ocultar el fondo, lo que estoy viendo es el sólido este, el celeste este. Esto me viene muy bien a la hora de ver exactamente lo que estoy trabajando, porque a veces con el visualizando el fondo no distingo bien hasta dónde llegan las cosas. Bueno, mira, una de las cosas que os quería decir, que fijaros en este grupo de diálogo 2, que ya viene preparado con varios tipos de barras laterales. R1 y L1, suponiendo que el diálogo es de una sola fila, pero fijaos que si oculto esta y activo, visualizo estas, salen L1 y R1 para un diálogo de dos filas. ¿Veis? Entonces ya aquí me daría la posibilidad de poner un texto que tenga dos filas. Incluso hay preparado L1 y R1 para el caso de un diálogo que tuviera tres filas. ¿Veis? Entonces ya está todo preparado, nada más para que las tengáis que mover lateralmente en función del ancho que ocupe el texto. Pero ya las barras en sí ya las tenéis. A la misma altura, etcétera, etcétera. ¿Veis? Bueno, eso era una de las cosas. Para dos filas, ¿ves? Y para una fila. Lo otro que quería era remarcar el tema del recorte del fondo blanco. Voy a remarcarlo. Quiero realizarlo otra vez para que quede bien claro. Mirad, el rectángulo blanco. Una vez que yo ya tengo diseñado, o sea, una vez que yo ya sé que el texto, este es el ancho del texto, las barras van a quedar así, ¿no? Por ejemplo. Imagínate, ¿no? Yo digo, bueno, pues así van a quedar las barras, tal. Pues entonces, mira, el rectángulo blanco yo lo tengo que situar para que el degradado este no sobrepase las barras. ¿Veis que aquí está sobrepasando las barras laterales? Lo tengo que diseñar para que no sobrepase las barras laterales. Una cosa así. ¿Veis? Como si esto fuera una espuma que está contenida en una caja, ¿no? Y no puede sobrepasar los bordes. Pues una cosa así. ¿Veis que sobre el fondo blanco se trabaja mejor que si veo el fondo real de la viñeta, en el que a lo mejor no lo veo con tanta claridad? Una vez que tengo esta altura y que más o menos en el texto hay la misma distancia desde el texto hacia la barra horizontal y desde el texto hacia la parte de arriba, pues entonces cojo aquí la herramienta lazo poligonal, ¿vale? Aquí botón derecho, lazo poligonal,
amplío todo lo que me haga falta, no importa que esto se salga por aquí, o sobre todo tengo que tener seleccionada esta capa, ¿vale? Y puedo ocultar el panel de capa, y entonces yo empiezo por aquí, hago un clic aquí en esta esquina, clic, y ahora me salgo por aquí todo lo que me haga falta, da igual, otro clic, me voy para acá, empujo el lienzo, o sea, empujar nada más en mover el, ¿veis? Mover el cursor hasta que se toca, digamos, el lateral izquierdo y entonces el lienzo se mueve automáticamente. Hago un clic por aquí, otro clic, ahora me voy para el otro lado, ¿veis? El lienzo se va desplazando, tengo que abarcar todo el fondo blanco, otro clic, ahora vuelvo por aquí, ¿vale? ¿Ves que sobrepasa un poco? Bueno, otro clic y ahora ya aquí, ya así con más precisión, clic, otro clic aquí y ya la horizontal, intentando que todo quede dentro de las líneas negras y ya uno el final con el principio. Y ahora ya pulso suprimir, ¿vale? Es que se ha borrado. Y ahora control D, control D. Si notara que por aquí y por aquí se nota una pequeña línea del texto, digo del fondo blanco, pues con la goma de borrar, ¿vale? Por ejemplo a tamaño 5 o a tamaño 10, y con el pincel circular difuso, pues hago un simple clic y ya, un par de ellos, y entonces ya eso se disimula. ¿Veis? Listo. Entonces así quedaría. Venga, paro. Una cosilla más, mira. Respecto al fondo blanco de las cajas, imagínate que pues que tienes que hacer o que tienes que modificar el texto este, o que de repente vas a hacer un texto, ¿no? Que es más largo, más alto, más ancho, lo que sea, y te encuentras que cuando editas el texto, pues luego te encuentras que el fondo blanco solamente es esto y se te ha quedado pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, tranquilamente coges esta capa, la puedes eliminar, ¿vale? El rectángulo blanco la pinchas y le das a suprimir, porque aquí en el grupo de sólidos tengo un rectángulo blanco, ¿vale? Que ahora mismo no lo veo porque está debajo del fondo, pero si oculto el fondo, ¿veis? Aquí está, este. ¿Veis? Esto, digamos, es como un rectángulo blanco original, del cual, ¿qué tendría que hacer? Pues para no perder este original, hago un duplicado, ¿vale? Botón derecho sobre el título de esta capa, duplicar capa. La puedo llamar igual, rectángulo blanco si queréis, no pasa nada. ¿Ves? Ya tengo aquí un duplicado, y este duplicado entonces me lo llevo aquí justo debajo del... Cuidado al situarlo, ¿eh? Si lo sitúo aquí se va a situar en un grupo que no es, se va a situar en la carpeta esta. Tiene que ser justo aquí, cuando están las dos rayitas juntas, las dos rayitas azules, ¿veis? Así, ahora. Pues no. Voy a situarlo aquí. Justo dentro, ¿veis? Me pongo encima de la carpeta. Ahora sí se ha metido dentro de la carpeta. Y ahora ya que está dentro de la carpeta, pues a ver si lo conseguimos. Ahora, sí. Ahora está justo debajo del texto, ¿vale? Y entonces ya pues con la herramienta mover, ¿vale? O con control T, recordad como he explicado también anteriormente, como se coge muy fácil, como no es un grupo, sino que es un objeto, es una sola capa, pues simplemente con la herramienta mover puedo hacer clic sobre la capa y moverla, ¿vale? Y ya situarla. Uy, ahora estoy moviendo esta, donde yo quiera, ¿vale? Bueno, pues entonces ya está, ya tendría el texto, ya sabéis, ya sería nada más situarlo a una altura correcta y ya recortarlo como he explicado anteriormente, ¿vale? Solo eso, quería explicar cómo recuperar de nuevo un rectángulo blanco
con toda su amplitud, por si tuvieras que modificar el texto y tuvieras que recortar de nuevo el rectángulo blanco. Pues eso es, que es haciendo un duplicado de esta capa que tenemos aquí, en el grupo de sólidos. No pierdas el original, sino siempre haz un duplicado, y lo que haces es mover el duplicado y lo pones en su correspondiente sitio, que sería debajo del texto de la caja donde tú quieras poner ese relleno de blanco. Pues ya está, eso era.